Voces de la Transformación, el espacio libre para que conozcas a tus diputadas y diputados. Adéntrate en el día a día de quienes están consolidando la transformación desde el Congreso Federal. ¡Comenzamos! Hola a todos, el día de hoy estamos muy contentos de poder estar entrevistando al diputado Ulises Mejía Haro, zacatecano, amigo de todos ustedes. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Alan, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu empresario de auditorio, a todos los que nos siguen sobre las plataformas informativas. Así es, pues muchísimas gracias. Como ustedes ya saben, Voces de la Transformación es un espacio en donde invitamos a nuestros diputados, nuestros dignos representantes de la transformación, para que nos cuenten un poquito de ellos, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y naturalmente, pues bueno, hacia dónde van en todos los aspectos. Y con eso yo quisiera preguntarte, mi querido diputado, pues ¿quién es Ulises? ¿Quién es? ¿Cómo lo definirías tú? Sí, muchas gracias, Alan. Primero, pues felicitarte por esta iniciativa, Voces de la Transformación, que nos conozcan más allá del perfil acartonado de un político, del perfil de alguien que viene aquí a discutir, a defender el proyecto de nación, lo cual es importante, pero también, pues, somos humanos, somos seres humanos, tenemos nuestra propia, pues, vida. Fuera pues de las cámaras de diputados, hay algunos que no sí, fuera del espectro político, exacto, justo. Hay algunos que no vivimos de la política, que la política la vemos como el arte de servir y no de servirse. ¿Quién es Ulises Mejía Haro? Es esposo, padre de familia, 40 años, orgullosamente capitalino de Zacatecas. Inicié en la política desde los años 15, 16 de edad, como dirigente juvenil, muy joven. Pero también en la política estudiantil. Pero también de la mano del sector empresarial. Fui formado académicamente para administrar negocios, para la generación de empleos, y es donde he estado prácticamente estas últimas 2 décadas. Excelente. Soy pequeño comerciante, pequeño empresario en Zacatecas. Tengo empresas familiares que se dedican a dar empleo en el sector gastronómico, farmacéutico. Tengo cafés, restaurantes, farmacias, y ya llevamos más de 20 años trabajando y generando orgullosamente más de 120 empleos. Válgame, pues no es cosa menor, la verdad, muchas felicidades. Primero que nada, como empresario, qué interesante saberlo. Gracias. Y en segunda, bueno, en efecto, como dices, esa parte de donde los políticos, por decirlo de alguna manera, y en este caso tú como diputado, nos digan, ¿saben qué? O sea, esto incluso hasta se le mete, pues. O sea, uno me pasa mucho que luego yo veo a las esposas de mis amigos como tú, diputados, dicen, pues yo no sé qué le gana a este muchacho, no pues si en los negocios nos va bien, estamos tranquilos, pero bueno, ahí anda. Y efectivamente la parte rica de estar en el servicio público es eso, ¿no? Esa vocación, ese poder lograr cambiarle la situación a muchas personas. Y es ahí donde a mí me gustaría muchísimo preguntarte, pues tú tienes ya mucho camino. Me gustaría que nos contaras un par de historias donde tú hayas logrado cambiar la vida de algunos cuantos zacatecanos, que me queda claro que es más de uno. ¿Qué historias justo de transformación crees que nos pudieras contar aquí al auditorio de Voces de la Transformación? Sí, claro, Alan, con todo gusto. Primero, yo soy de las personas que cree y confía en que no debemos permitir que terceras personas tomen decisiones por uno. Claro. O sea, el futuro lo forjamos nosotros desde el presente. acuerdo. Como jóvenes, como no tan jóvenes. Somos nosotros los que debemos estar construyendo el futuro que queremos para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para nuestras comunidades, nuestros municipios. Y donde se toman las decisiones para la formación de ese futuro, pues es en la política. Claro. En la política no es estar única y exclusivamente en un puesto público, siendo representante. Puede ser política universitaria, política empresarial, política en un cargo público, política en alguna asociación, organización. Es decir, yo he estado... Vecinal incluso. He estado difundiendo, incentivando a las nuevas generaciones a que participen en la política. Porque lamentablemente, como dicen allá en Zacatecas, la burra no era arisca, sino que la hicieron. Definitivamente. Pero ni todas las burras son ariscas, ni tampoco nosotros la hicimos. Así es. Porque la gente cree que todo el político es pillo, que es mentiroso, que no regresa. Y ya vemos
pues una gran parte de políticos claro. que nos gusta hacer política porque es ahí donde se toman las decisiones a beneficio de la gente, que somos honestos, que sí regresamos, que damos la cara y que tratamos de resolver lo que está en nuestras manos. Yo como alcalde en el 2018-2021 apliqué esa forma de hacer política, más que todo una política de administrar el recurso público de manera eficiente, transparente, pero también de tener esa cercanía. Claro. ¿Qué fue lo que tú me preguntas que pudo haber cambiado? Yo creo que cambié un poquito el concepto. Claro. De que los que llegaban, con respecto a los anteriores, de un alcalde de tiempo completo. Claro. Un alcalde de 7 días a la semana. 24/7, estar atendiendo los temas. Muy cercano. Y luego, perdón que te interrumpa, pero sí, en efecto, luego en los ayuntamientos son el famoso primer respondiente. Luego les toca cachar los problemas que en teoría no les tocan administrativamente hablando. Pues oye, que esta carretera, que no, pues sí es federal, pero hay que estar al pendiente. Lo que pase en tu municipio, no sea así tu facultad. Es. Sí, el camino es estatal, pues bueno. Totalmente. Hay que gestionar que funcione, hay que gestionar que se arregle. Que se arregle y que se pueda atender. Entonces traté de cambiar ese estereotipo de ser un alcalde muy cercano, muy sencillo. O sea, está mal que hable de mí, pero tratamos de hacer todo el equipo, no nada más tu servidor. Claro. Íbamos los domingos a limpiar las calles, agarrar la escoba, andaba con el casco, con los chalecos. Claro. Obviamente no soy constructor, pero indicación dada de no supervisada, en la iniciativa privada sabemos a dónde va a dar. Entonces, ahí ya se la saben. En la administración pública, pues generamos ese sistema de auditoría permanente. Claro. Entonces, una de las anécdotas que te puedo contar es estas audiencias públicas de todos los martes. Atendíamos a más de 300 personas todos los martes. Claro. Así estuviese lloviendo, estuviese frío o un clima que no... Sí, como dicen, llueva, truene o relampaguee, ahí estamos atendiendo a la gente. Atendiendo a la gente e implementamos un sistema de semáforos. Es decir, cuando llegaba la solicitud, la recibíamos, era una solicitud en color amarillo, si se resolvía, si se canalizaba rápidamente, ya era verde, y si no, pues estaba en negro, pues que no la puedes atender. Y cada martes, como tenía el contacto permanente con la ciudadanía, yo les pedía los colores de los semáforos. Claro. Para que yo con la gente que regresaba, si no la atendían, cuando una vez que yo la escuché y encomendé ese planteamiento, esa gestión, y si no le resolvieron, pues yo tenía la ficha claramente el por qué no lo resolvieron. Claro. Si ya la atendieron, ya se le decía a la gente y hasta se le daba las gracias y todo por parte de la ciudadanía. Entonces era un esquema de participación muy puntual. Hicimos más de 130 audiencias públicas, atendimos personalmente a más de 45,000 personas. Claro. Y eso que tuvimos que generar otro esquema hasta híbrido, porque nos tocó la pandemia. Sí, claro. En ese trienio lamentablemente también nos tocó la pandemia. Entonces fue un esquema de mucha participación, de mucho trabajo, mucha cercanía. Y esa fue mi experiencia como presidente de otras más, ¿no? Te puedo platicar muchas. En el terreno empresarial, yo también me dedico a dar conferencias de emprendimiento. Súper. El ABC de los negocios. Trato de ayudarles a los emprendedores, a los jóvenes, a que se quiten esa barrera, Alan, del miedo. Claro. El principal obstáculo de un joven para emprender es que tiene miedo. Claro. ¿Es eso? Sí, y miedo a todo, o sea, miedo a dar el paso, miedo a decir, pues ni lana tengo, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pero tienes talento, tienes amigos, vamos a emplearlo, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo hacías? Primero, ¿cómo lo haces? Porque me queda claro que lo haces aún. En el terreno, pues, de la administración de empresas. Y generé una asociación que se llama Yo Emprendo. Yo Emprendo. Y Yo Emprendo se dedica a eso, a dar conferencias, talleres, charlas gratuitas. De hecho, este próximo sábado tengo una, donde le explico a la gente o a los jóvenes el ABC de los negocios, que es lo más básico que tienen que conocer. Por ejemplo, no necesariamente el tener en tu casa una cochera sea un buen punto para aperturar un negocio. Claro. Porque puedes pensar erróneamente que te vas a ahorrar la renta. Claro. Pero un negocio que está en una esquina tiene 33% más probabilidades de venta que el que está a la mitad de una cuadra. Claro. Entonces es importante que conozcan ese tipo de detalles, los colores para tus logos, para tus negocios. Sí, según los giros, ¿no? Cómo comunicar, tus redes sociales, armar un buen plan de negocios. Porque eso te va a permitir, si no tienes el recurso necesario, te va a permitir buscarlo, pero de manera profesional. Sí, y optimizarlo. Directa, responsable en las instituciones. Claro. Entendiéndose así, tanto municipales, estatales como federales, o también algunas personas, algunos grupos de empresarios que les gusta apoyar
ideas de negocio, ¿no? Pero pues necesitan tener un esquema muy bien estructurado. Claro. Entonces, he estado yo desde cuando tenía, 21 años, cuando egresé, empecé a dar estas charlas, ya prácticamente son pues cerca de 20 años dando estas charlas. Comparto también lo que me pasó a mí como pequeño emprendedor, lo que me pasó a mí triunfos y fracasos para aprender. Mi primer negocio era de jícamas. Eran las jicaletas. Las jicaletas famosas, así como con chamoy y chilito, ¿no? las jicaletas que las bañabas con chamoy y las polvoreabas con polvos de diferentes colores. Ya, cierto. De diferentes colores. Y ese fue un negocio pues que me permitió entender el esquema, ¿no? Que venía ya de una preparación académica, pero ya en la práctica. Cometí errores, sorteé también varios retos. De ahí empecé a abrir algunos restaurantes, posteriormente algunos cafés, accedimos a créditos, fondos revolventes de las instituciones. Entonces todo esto nos ayuda el poder tener al menos ese conocimiento básico, que yo le llamé el ABC, dónde ir, qué puerta tocar. Y es lo que hemos estado también generando a la par, dedicarnos a la política como representante de la ciudadanía y dedicarnos a la política en la toma de decisiones para fortalecer pues obviamente a los emprendedores, a los pequeños comerciantes. Y súper interesante. Preguntarte, y retomando un poquito la parte de tu trayectoria política, pues fuiste entonces presidente municipal súper chavo, ¿no? Sí, fui a los 33 años. 33 años presidente municipal. Bueno, candidato ya a los 33 años, presidente municipal de la capital. Venía como coordinador de varias campañas políticas. Claro. Yo me dedicaba mucho al tema de difusión de las redes sociales. Saliendo de presidente municipal, me invitaron a presentar el libro del presidente López Obrador, el 19º libro, A la mitad del camino. Recorrí todo, pues prácticamente todo el país. Todo el país presentando el libro como relator oficial. Fuimos a Aguascalientes, fuimos a Durango, por supuesto en Zacatecas, aquí mismo en la Ciudad de México, en Xochimilco, en diferentes recintos. Presentamos el libro A la mitad del camino del presidente. De ahí me invitaron a formar parte del equipo de la OYA, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en los movimientos internos para decidir quién iba a ser la corcholata. Sí, cuando andábamos con las corcholatas. Con las corcholatas, entonces yo llevé el trabajo, coordiné el trabajo en Zacatecas de la doctora Claudia, la actual presidenta de la República. De ahí ella me invita a que forme parte de la legislatura, que participara como diputado federal. Y es aquí donde estamos ahora platicando contigo, Alan, a raíz de esa pequeña trayectoria, si bien no es muy vasta como otros legisladores a quienes respeto aquí. Bueno, pero también es que, a ver, hasta de 40 años de experiencia. Claro, pero para la edad es muchísimo y por eso te digo también, bueno, luego como joven, adulto, joven, ya no está uno tan chavo, siempre sí es luego bastante interesante escuchar este tipo de anécdotas, porque dice uno, pues sí se debe de poder, pues, o sea, si hay gente con una trayectoria de este tipo que logra incursionar a los mejores niveles de la política a tan cortas edades, se puede, y sobre todo que luego se nota que fue un gran éxito tu presidencia municipal, pues de ahí brincaste muy rápido a seguir creciendo como ahora legislador federal, y bueno, haber tenido los esfuerzos en su momento también de la doctora Claudia Sheinbaum también no son cosa menor. Entonces eso es bastante interesante, motivador, y la verdad es que yo quisiera que todos los que nos están viendo por aquí en este medio también de verdad se motiven. Es bien interesante ver este tipo de entrevistas para decir, claro que se puede. Pues si está bien chavo el diputado, yo también puedo, ¿no? Claro que se puede. Mira, cuando doy las conferencias de emprendimiento, utilizo una frase donde defino el éxito. El éxito es como un autobús. Claro. Tú te encuentras en la parada de camiones y va pasando el éxito. Y lo único que te permite de subir o no a ese autobús, es decir, de conseguir o no el éxito, es que pues te animes a hacer la parada. Exacto. Y te subas. Claro que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, te vas a tropezar quizá 1, 2, 3 veces, pero no dejes de intentarlo. Claro. Obviamente, quienes han llegado al éxito, tanto en el tema familiar, empresarial, político, pues no ha sido un camino sencillo. Es un camino de la cultura del esfuerzo, pero algo que te ayuda pues es ser honesto contigo mismo, creer en ti
y también son honestos con la gente. Creo que la honestidad no solamente es el no robar, que eso pues de cajón lo traemos nuestros valores. Nuestros valores, pero es decir las cosas como son, con esa claridad, que la gente pueda confiar. En el simple hecho de hasta de una mirada la gente sabe si eres genuino o no. Claro. Y eso también te permite que tarde o temprano, a veces se tarda uno más que otros, pero tarde o temprano vas a cosechar lo que se está sembrando con honestidad. Y eso, eso es el éxito. Sí. El éxito maduro, porque hay suerte, hay coyunturas, hay temas que se pueden factores dar, externos que pueden apoyar o no, pero pues es uno de cada millón, ¿verdad? Exactamente. Pero nosotros los mortales, pues hay que chambearle. Hay que echarle ganas, en efecto. Echarle ganas y ser honestos. Ser proactivos. Y como dices tú, efectivamente, ser muy honestos. Luego, en esto también, y digo, yo creo que también es insisto, uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación es narrativo, ¿no? Y esos, por decirlo menos, deleznables dichos del pasado, ligados mucho a la política, aquel dicho de niega la fiesta aunque te encuentren confeti en los calzones, o ese es un clasicazo de algún diputado federal de los viejos, del viejo régimen, y aquel, por ejemplo, de prometer no empobrece, ¿no? O incluso otras variantes que tiene pobre político pobre. Ajá, se han venido acabando, y justo con este que te comentaba es donde yo digo, en efecto, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Claro. En la narrativa hay que decirle a la gente, las cosas sí pueden llegar a ser diferentes. Ahora prometer no es que no empobrezca, es prometer compromete. Y si tú prometes, tienes que cumplir, ¿no? Claro. Entonces, eso es bien interesante. Qué bueno que lo comentas de esa manera, porque efectivamente es mucho mejor decir la verdad, ser honesto, decir, a ver, no puedo. Así es. Mira, la palabra no está peleada con la honestidad. Exacto. Obviamente en estas audiencias públicas que te comento, que atendimos a la gente, eran casi 300 personas por audiencia, pues muchas cosas no pudimos resolver. Pues claro. Pero se le decía a la gente en ese momento, lo que calienta es que te andan anotando esa lista, exacto. Y al rato hasta se le deja con vueltas, la libreta y con vueltas. En la reunión hay vueltas y vueltas. Y hasta gastando más en estar investigando si sí o si no. O sea, vas y pides un tanque de gas. Es como que no podemos comprar tanques de gas. Pero si lo estoy trayendo vueltas, ya en tanto camión ya lo hubiera comprado con sus propios medios. Por ejemplo, a mí me veía mucho la pavimentación de calles. Claro. Entonces, a ver, pues va a ser difícil que pavimente todas las calles o las calles que faltan de esta colonia. Pero yo les pido que nos organicemos, que se organicen los comités de participación ciudadana y que ustedes me definan en función de si la calle está cercana a una escuela o es el principal ingreso, o en función de lo que ustedes decidan, me digan en este año qué calle voy a pavimentar, en el siguiente cuál va a ser y en el siguiente, porque voy a durar 3 años. Y si no se organizan, pues no vamos a ir a otra colonia. Claro. Entonces ya los mismos vecinos se organizaban y me decían, bueno, pues es que hay una solicitud de 15 pavimentaciones, pero empecemos con esta en el 2018. Maravilloso. Y atendías a las demás les metías la motoconformadora, las limpiabas o les dabas pintura y ellos la mano de obra para el mejoramiento de las fachadas o cambio de lámparas, cosas sencillas pero que vieran que estabas tú tratando de hacer hasta lo imposible. Eso fue como el esquema que quisimos. Eso es lo más importante, exacto, sí. Que vieran que estabas trabajando. Que hay interés, pues. Hay interés. Y lo que no se podía, pues se le decía a la gente, mire, pues yo no puedo ayudar en un divorcio, ¿no? Pero si va a la Defensoría Pública, ahí hay licenciados que le pueden asesorar, cosas así que al final de cuentas a veces son muy sencillas, pero sí cambian la perspectiva de la gente. En efecto. Pues mira, me gustaría muchísimo, digo, la tarde nos va a dar para platicar tantas anécdotas, pero como el tiempo apremia y tú eres un legislador trabajador, me gustaría muchísimo que nos comentaras ¿cuál es tu agenda ahora acá en Cámara de Diputados? ¿Qué estás presentando? ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu agenda, tus motivos? ¿Por qué por qué temas estás luchando en particular? Para conocer también esa parte tuya, si nos ayudas. Sí, mira, al igual que lo hice como alcalde, que fue demostrar que sí había alcaldes cercanos, que sí podemos estar de tiempo completo. Claro. Ahora estoy queriendo demostrar que hay diputados que no solamente vienen acá a México a comer galletas y a levantar los dedos. Y a dormirse en la curul. Como lamentablemente está esa idea. Claro. De que uno viene acá a comer galletas y tomar café y quedarse dormido y...
Queremos demostrar, o yo en lo personal quiero demostrar, de que sí hay diputados que regresan a su distrito y a su entidad. Y se nota, ¿eh? Yo desde el 29 de agosto que tomamos protesta a la fecha, es decir, ya el día de hoy, he realizado 146 audiencias públicas y asambleas ciudadanas en diferentes regiones del estado de Zacatecas. Claro. Yo estoy aquí en la Ciudad de México martes, miércoles y jueves. A partir del viernes estoy en el estado de Zacatecas, viernes, sábado, domingo y lunes. Los lunes doy una conferencia de prensa que ya va en su edición número 22, llamada La Legislativa. Entonces todos los lunes doy esa conferencia de prensa, La Legislativa. El fin de semana recorro los municipios y desde que llegué a tomar protestas como diputado al día de hoy no he faltado ni siquiera un fin de semana de ir a Zacatecas, ni tampoco he faltado a ninguna sesión aquí. Ni a ninguna votación. Entonces sí es posible que haya diputados echados para adelante. Y aún así atiende sus negocios exitosos. Y aún así trato pues de estar un ojo al gato y otro al garabato, de los negocios. Entonces sí es posible, yo quiero demostrar eso en Zacatecas, que me vean como un diputado echado para adelante. Claro. Hemos aprobado todas las iniciativas de reforma, el paquete que mandó el señor presidente López Obrador, el paquete que complementó la doctora Claudia Sheinbaum, que estamos hablando ya de 12 reformas constitucionales, de más de 70 modificaciones, artículos de la propia Constitución, más las leyes reglamentarias. Esto es el paquete que apoyamos con congruencia. Claro. Porque a veces dicen que venimos a votar de manera ciega, que no leemos, y eso es totalmente falso. Venimos a votar no de manera ciega, venimos a votar de manera convencida. Claro. Porque estuvimos en las calles difundiendo una y otra vez lo que queríamos hacer aquí en el Congreso. Y qué bueno que lo comentas. No puedes ser ingrato o deshonesto contigo mismo. Sí, claro. Si le dijiste a la gente que ibas a votar la reforma al Poder Judicial de la Federación, pues tienes que ser consecuente. Tienes que hacerlo, exacto. O sea, prometer, compromete. Y en efecto, como lo hemos venido viendo día a día, hablando de congruencia con la presidenta, ella dice, a ver, menos escritorio, más territorio. En efecto, qué bueno saber que va a ser incluso muy poco necesario que la gente esté tan al pendiente como de ver qué día salen en tus redes, porque tú sí los visitas, sí estás visitando colonias, visitando comunidades, ejidos, lo he visto en todos tus comunicados, lo he visto en tus redes. Eres un diputado muy activo y me da mucho gusto porque en efecto creo que eres un digno representante de la transformación que en efecto está llevando el mensaje y que está platicando con la gente y naturalmente pues bueno, en retroalimentación estás trayendo lo que ellos te piden a la Cámara Baja. Y lo transformamos en iniciativas, por ejemplo en estas audiencias públicas, porque no solamente son asambleas informativas, vamos y informamos del trabajo legislativo. Sí. Y también informamos de lo que está aconteciendo del gobierno de México, de nuestra presidenta Claudia, porque somos parte de ese mismo movimiento. Pero, como bien dices, Alan, eso ayuda porque te retroalimenta. Claro. Te generan las exigencias reales, los contextos reales, la tropicalización de los mismos en el Estado, de qué se requiere. Y aparte de todo esto que te acabo de comentar del paquete de reformas, Ulises Mejía, como zacatecano, le ha puesto la marca y ha presentado un paquete de 10 iniciativas de reforma. Hoy, en la mañana, estuvimos dando una rueda de prensa, presenté una iniciativa para desincorporar el esquema de las MIPYMES, porque hay una ley de competitividad para el impulso de la micro, pequeña y mediana empresa, que está perfecta. Lamentablemente, la micro y la pequeña son las que más invisibles existen y las que más existen, ¿no? Y son las que más existen, efectivamente. 99 de cada 100 unidades de negocio en este país son micro y pequeñas empresas. Pues todas. Las medianas ni siquiera al 1% llegan. No estoy en contra de las medianas, al contrario, quisiera que aspiraran a ser grandes. Pero yo veo que es inequitativo. Por ejemplo, alguien que tiene un negocio, un micronegocio que puede emplear hasta 10 personas y va a solicitar un crédito al banco o va a un gobierno municipal, estatal o federal a solicitar un apoyo, pues compite en diferentes circunstancias que es el mediano, que está empleando hasta 250 personas en su empresa. Entonces, obviamente, el mediano pues ya es una figura, inclusive una persona moral, tiene una infraestructura financiera más sólida. Aquel que es un pequeño emprendimiento que tiene 3, 4 trabajadores, entonces no es equitativo el apoyo y los meten en el mismo grupo de las MIPYMES. ¿Qué planteé yo con esta iniciativa? Desincorporar a las MIPYMES y generar la MIPE, la micro y la pequeña,
que entre estas dos, entre la micro y la pequeña, están aportando más del 25% del Producto Interno Bruto que aportan las empresas. En estas dos están aportando 8 de cada 10 empleos empresariales en el país. En estas dos son 9 de cada 10 negocios o unidades de negocios en el país. El otro son las medianas. Entonces, ¿qué busco? Pues que haya esquemas de participación y muy puntuales hacia a la MIPE, que es a la micro y a la pequeña, que se siga alimentando a las medianas para que en un día puedan aspirar a ser grandes y obviamente que se potencialice la grande empresa. Es una iniciativa. Otra es contra los productos milagro, que también fue reformada la ley de salud, debido a que hay mucha información falsa. Desinformación, sí, claro. Desinformación es como si el aceite de tiburón en extinción te va a curar el cáncer o a rejuvenecer. Entonces todo esto es engañoso, entonces que la gente pueda conocer. Pomadas milagrosas y todo esto. Milagrosas de bajar de peso, hacerte más guapo, más guapa, más joven. Hay de todo. Entonces la gente lamentablemente se lo cree. Claro. Y te lo digo porque las encuestas, las estadísticas, en el 2024, Alan, y te lo digo a todo tu auditorio, 3 de cada 10 mexicanos adultos, es decir, mayores de 18 años, consumen un producto milagro. O sea, el 30% de la población adulta en este país ha consumido ese aceite de aleta de tiburón en extinción, pensando que con ello va a haber mejor. Va a haber mejor, que y va a tener hace más que te golpee el bolsillo, desempeño. Porque es un engaño, pero también a que complique tus enfermedades. Claro. Pueden ser exacto, porque puede ser que tengas un problema de salud que tienes que atender. Puede complicarlo. Exacto, porque pues no sé, estás tomando una cosa esperando que te mejore, que te cure. Los medicamentos. Exacto. Entonces, ¿qué se propone en esta iniciativa? O tratas de suplirlos, que haya ese sello donde diga, a ver, este aceite no es suplemento alimenticio, no es antibiótico, no es medicamento y no está autorizado por la Secretaría de Salud. Entonces, ya que la gente decida si lo adquiere o no lo adquiere, ¿verdad? Pero al menos que se pueda decir. Eso fue otra iniciativa. Otra que presenté, por ejemplo, es crear por primera vez el Centro de Gestión de Sequías, que no existe en el país. Existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Nebraska, porque ya este fenómeno meteorológico de la sequía no es atípico. Está hasta mal catalogado ya como, este tiempo es atípico, ¿no? Sí. Ya va a ser típico, es decir, cada día más va a ser más recurrente. Más recurrente, más profundo. ¿Y por qué no tener un centro de investigación para no solamente dedicarnos a mitigar, es decir, a responder una vez que ya pasó la sequía, con seguros catastróficos, temas de apoyo al campo, sino que puedas generar pues investigaciones para que tengas alertas tempranas, es decir, acciones previas, durante y después de la sequía, cómo reducir los ciclos agrícolas, cambiar los cultivos, tropicalizar, hacer más eficiente la tecnificación del campo en estas regiones del centro norte del país y de Zacatecas. La tecnificación, Zacatecas es un estado súper bollante en materia, en la agroindustria, pues. Pero, en efecto, la tecnificación del campo es algo por lo que se ha luchado durante años. Y hoy se ve cristalizado con estas iniciativas, ¿no? Pero hay que proponer con el método científico. Por eso esta parte del instituto o de este Centro Nacional de Gestión de investigación, de investigación. Porque lo que se produce ya en un surco de Chiapas, lo andamos produciendo acá en el norte del país en 1 o 2 hectáreas, para que veas la discrepancia de los propios cultivos que se pueden generar. Entonces este Centro Nacional no es contratar a más gente, no es crear más infraestructura, no, simplemente es reunir las capacidades de científicos que ya existen, de académicos que ya están, de gente experta en el tema en un solo lugar, que puede ser inclusive entre las propias universidades autónomas. Para que se crea este centro. De hecho, idealmente incluso, pues, porque eso también aparte le da vocación productiva a los ciudadanos. Es como, aquí va a haber chamba, estudio esto, ¿no? Entonces, temas así, la regularización de los semirremolques que han causado lamentablemente tragedias. Accidentes. Otro concepto que metimos fue las nuevas masculinidades en tiempos de mujeres. Entonces, que desde las primeras infancias el niño sepa pues el nuevo rol del hombre en este mundo, en este país, que no es ser superior a la mujer, paternizar, que no es en los esquemas patriarcales, que no es en el tema de superioridad, no, es el nuevo rol, y no solamente porque sea en tiempo de mujeres, sino porque pues tienes que entender desde pequeño que somos iguales. La crianza en el amor, que la capacidad no se mide ni por el sexo, ni por la edad. Exactamente. Pues se vive por el tema que tú mismo te la construyes. Es un gran tema, es un gran tema. Hay muchas, te he platicado solamente 3, esas son 10 iniciativas que presenté ya como zacatecano, que hemos estado ya en la discusión en las comisiones y ojalá suban al pleno y se pueda ver positivamente la aprobación, aunado
al tema de todo el paquete de reformas que mandó el presidente, que mandó la doctora, la presidenta Claudia, aunado pues a nuestros recorridos, aunado a la participación. Soy secretario aquí de la Comisión de Seguridad Ciudadana, secretario de la Comisión de Energía y también integrante de la Comisión del Campo, la Comisión de Agricultura. Integro el Comité de Ciencia y Tecnología e Investigación de Zacatecas, y este comité está generando proyectos que sean técnica, financiera y socialmente viables para detonar las vocaciones de nuestro estado. Claro. Entonces, que es eminentemente agrícola, ¿no? Sí, es agropecuario, agrícola y ganadero, pero también tiene vocaciones por excelencia, y te pongo un ejemplo de 60 proyectos que ya tenemos. Por ejemplo, en ese grupo multidisciplinario de académicos, científicos e investigadores, avanzamos mediante 4 esquemas. El primer esquema es qué vocación tiene la región. Claro. ¿Qué emergencia vas a atender? Una visión de economía compartida, prosperidad compartida. Y el tema que sea visionario. Entonces, el estado de Zacatecas lo dividimos en 5 nodos de desarrollo económico-social. Y esos nodos lo aglutinan no solamente municipios de Zacatecas, sino lo aglutinan municipios de entidades federativas colindantes. Zacatecas es el estado que más se conecta en nuestro país. Se conecta con Nayarit, con Coahuila, con Aguascalientes, con San Luis Potosí, con Durango. O sea, es de los estados que más conectividad tiene, y dividimos estos polos de desarrollo o nodos de desarrollo económico-social. Te pongo uno, por ejemplo, el de Zacatecas, que es el desde Fresnillo hasta Guadalupe, la zona metropolitana. Ahí en específico tenemos uno, ¿qué vocación hay? El nivel de altura. Estamos sobre los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Estamos más altos que inclusive Machu Picchu, Perú. Esta zona arqueológica donde la gente tarda mucho para subir y se dificulta. En el Cusco. En el Cusco. Y estas ciudades con ese nivel de altura, los que habitan ahí, pues producen más hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno. Es decir, te oxigenas más. Por eso los atletas de alto rendimiento acuden a lugares altos a prepararse, porque se oxigenan más, y cuando van a la competencia a lugares de menor altura, pues son más competitivos, pues tienen alto rendimiento. Entonces, si ya tienes esa vocación, ¿qué es lo que queremos atender? Pues crear la Universidad del Deporte. Pues si tienes la vocación por excelencia, que la ubicación geográfica de Zacatecas te colinda con todos los, prácticamente una gran cantidad de estados, pero todos pasan por ahí, por Zacatecas. ¿Por qué no pensar en tener una Universidad del Deporte administrada por la CONADE, por ejemplo? Sí, justo, o sea, ni siquiera algo precisamente local, sino más con una visión federal. Ese es el tercer punto, ¿verdad? Que sea visionario y que genere economía compartida. Entonces, tener la Universidad del Deporte donde tengas todas las disciplinas para prepararte a las Olimpiadas, a los Paralímpicos, y que las entidades federativas aporten de su presupuesto una cantidad y con ello tengan derecho a enviar a sus atletas. Los atletas traen sus cuerpos técnicos, traen sus familias, y todos ellos duermen, comen, visten, se divierten, estudian. Entonces, que le cambias el rostro económico de esa región. Ese es un proyecto, por ejemplo, que atiende a las bondades. Podría decir el de Tlaxcala, el de Veracruz, oye, pero mejor acá. Pues, brother, tenemos más colindancia con otras entidades federativas y el nivel de altura que no tienes tú. Exacto, las condiciones orográficas nos ayudan un montón. Es un proyecto, otro, por ejemplo, que a veces me apasionó porque son proyectos pero son increíbles. ¿Qué otra condición? Hay otro nodo que desarrollamos que está en el semicierto norte, que colindamos con Coahuila. Ahí en esa región son los municipios de Mazapil, Concha del Oro, la parte norte de Zacatecas, el del estado. Tenemos la misma condición de radiación solar, que lo que puede tener ciertas regiones de Puerto Peñasco, Sonora, donde se construyó el tercer parque fotovoltaico más grande del planeta. Después de Emiratos Árabes y de China, está el de México. Si tienes esa condición de generación de energía fotovoltaica, limpia, energía eléctrica, ¿por qué no pensar en crear una granja ahí de generación de energía fotovoltaica que la transforme a energía eléctrica? Y si estás colindando con Coahuila, con San Luis Potosí, con Durango, los alimentos con Estados Unidos, con Nuevo León, pues aunado a eso, pues creas un parque industrial, un corredor industrial. Pues cierto. Tienes la conectividad y alimentas ese parque industrial con la energía renovable, que es socialmente más responsable y más económica. Entonces ahí vuelves a cambiar el rostro, atiendes una vocación que es la radiación solar. Y la generas aparte, porque luego esa gente, efectivamente, por tener, por ser, un espacio no digamos tan
vivo, tan verde, porque hay demasiado calor. Sí, pues es el desierto, ¿verdad? Exactamente, es el semidesierto. Hay pocas fuentes de empleo. Esa es la urgencia. Le das vida, pues. Atiendes la vocación, que tienes pues, la radiación solar. Claro. 2, ¿cuál es la emergencia? Lamentablemente la gente de esa zona, que es el distrito donde yo pertenezco, o trabaja en la mina, porque es zona minera, o se va a Saltillo, que les queda ya una hora más o menos, o trabaja en el gobierno municipal. Es lo único, la gran mayoría de las opciones. No hay vocación. Entonces, ¿qué atiende? La vocación, que tiene la radiación solar, atiendes una emergencia que es generación de fuentes de empleo, que ya con un parque fotovoltaico y un corredor industrial, pues obviamente genera más empleo. Muchísimo atiende la trabajo. Economía compartida, porque generas economía también, pues incurvecina con San Luis Potosí, con Coahuila, con Durango, con Nuevo León y con Estados Unidos. Y es visionaria porque obviamente eso, pues no solamente es generar energía renovable, sino es cambiar ya el chip de que esa es la ruta en la que tenemos que estar caminando. Claro. ¿no? La generación ya de nueva tecnología, de la inteligencia artificial, de ir en ese paso que la doctora Claudia, nuestra presidenta, nos ha dicho que nos convirtamos en una potencia científica, innovadora, la electromovilidad. Entonces, todo esto te genera pues esos proyectos. Te platiqué 2, hay 60. Te platiqué 3 iniciativas de Ulises, hay 10 ya ingresadas, aunado a todo lo que hemos apoyado pues por parte de este movimiento donde dignamente y orgullosamente pertenezco, que es el de la Cuarta Transformación. Y al que le cumples, definitivamente. Pues insisto, yo creo que nos pudiéramos quedar la tarde entera escuchando historias y escuchando ideas, pero pues insisto, te dejo trabajar porque estamos en sesión. Te agradezco muchísimo. Gracias, la verdad es que ha sido una de las pláticas más enriquecedoras, sin lugar a dudas. Ese tipo de pláticas que llenan de orgullo, que dan aparte luego mucha paz, ¿no? Por lo que venimos diciendo, a ver, tenemos diputados que no vienen al cafecito, a la galleta y a dormirse en la curul. Tenemos diputados capacitados, tenemos diputados trabajadores y tenemos diputados que están haciendo lo que les toca y se nota. Muchas gracias, me queda más que agradecerte, diputado. A ti, a todo tu equipo de las Voces de Transformación. Decirles que me sigan en las redes sociales. Estoy como Ulises Mejiaro en todas las redes sociales para que estén atentos. Se las vamos a poner también por acá. Pues nuestro trabajo. Todos los lunes doy una conferencia de prensa llamada Legislativa allá en Zacatecas. Cuando tengo que estar acá por la responsabilidad la hago virtual, pero nunca dejo de informar a la gente. Excelente. Es una gran responsabilidad que tenemos y simplemente agradecerle a todo tu auditorio. Estamos atentos. Ya saben, acá encuentran a Ulises martes, miércoles y jueves y allá en su estado viernes, sábado, domingo y lunes. Mil gracias, diputado. Pues esto fue Voces de la Transformación. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Voces de la Transformación.